Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes a todos. César, te amo. Vamos a empezar el día con algo bonito. Ustedes todos conocen mi amor por él, así que lo acabo de ver así frente a frente, no sé, me inundó el amor. En mis laterales tengo amores también, entonces hoy estoy muy confundida en el programa. No me pida mucha coherencia porque me van a ver nerviosa. Bueno, Stalin dice que lo logró él. Qué triste que no lo logré yo nunca. Pero Stalin logró. Le dieron permiso de venir. No, él no le da permiso a nadie, pero yo sé quién se lo da, pero no lo voy a decir en lo público. Pero logramos tener aquí al economista Omar Zambrana porque el tema de la semana sigue siendo los temas económicos vinculados a lo social, porque quiero que tengamos claro, no es que vamos a hablar de técnica económica, libros económicos, vamos a ver el efecto de todo lo que está ocurriendo con estas medidas extrañas de Nico en la vida y la cotidianidad de cada uno de nosotros. Pero obviamente, no, vamos a empezar el programa. ¿Tendrás un cumpleaños por ahí? ¿Lo canto yo? Un cumpleaños, bueno, ni modo. A los amigos de Acción Democrática, a los compañeros de Acción Democrática, feliz aniversario. De verdad, no cualquier partido llega a 70 años en la historia del mundo. 77, perdón. Años en la historia del mundo política, no son muchos los que han logrado llegar a ese número. Todos apostamos a la recuperación y a la consolidación de los partidos políticos. Ni modo que yo no lo celebre, fui parte, y bueno, soy una década de corazón, nunca lo he negado, aunque no milite en Acción Democrática. Y recordar y felicitar a Acción Democrática para mí hoy es recordar a Rómulo Betancourt. Felicitar en el tiempo a Rómulo Betancourt y ver cómo hombres con visión pudieron construir este país. Pudieron darnos una democracia que desde hace 20 años la tenemos a distancia, pero y lo hicieron posible. Y hablo de Rómulo, Carnevali, Ruiz Pineda, Raúl Leoni, Gonzalo Barrio. O sea, creo que todos, Carlos Andrés, todos fueron parte clave, pero sobre todo felicito a cada militante de Acción Democrática en cualquier rincón de Venezuela que sigue ahí, sólido, luchando todos los días para que logremos el cambio en Venezuela. Y la próxima celebración puede ser una Acción Democrática desarrollándose legalmente, como debe ser, porque parte de este cumpleaños de Acción Democrática, los regalitos que da Tibisay, ustedes lo conocen, ¿sabes que Tibisay manda regalitos de vez en cuando? Era como recordarles, mira, tú estás ilegalizado, ¿oíste? Tú no estás legalizado. Pero como nosotros sabemos que las legalizaciones, ilegalizaciones, inhabilitaciones, no inhabilitaciones, presos, no presos, que determine cualquier institución de esta revolución, no tiene ningún valor para nosotros porque el valor está en el sentimiento, el corazón, pero sobre todo el espíritu de lucha que tenemos cada uno de los venezolanos para volver a la normalidad de este país. Así que Acción Democrática, adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. Los quiero muchísimo y que sigan celebrando muchísimos años más. Evidentemente le dio sentimiento y le salió una Claro que lo tengo, no tengo lágrimas, tengo alegría. Tengo alegría, sí la pero tengo. Está bien, yo vengo, pero para que tú veas la diferencia, yo vengo del... Sí, yo vengo de dar clase, Stalin. Yo vengo del aniversario. De aquí estuvo, aquí en la casa... del CES del Paraíso, que se llama Carlos Andrés Pérez. Tengo que hacerle las acotaciones al malandro para que ustedes lo entiendan. Por la gente que nos escucha y tiene que escuchar esto. Pero bueno, hoy está aniversario AD, yo vengo del aniversario del acto, de ahí habló Henry, hubo algunos diputados y políticos ahí presentes, pero como lo dijo Liliana, hay que, con todos y los aciertos y desaciertos que puedan haber tenido, el tener 77 años para una organización mantenerse durante tanto tiempo es un logro, ¿no? Creo que además, incluso en América Latina deben haber muy pocos partidos que hayan logrado llegar tan lejos. No, son como 3, 4, no hay más en América Latina. Le pido disculpas a los adecos, ya que Stalin lo dijo, le pido disculpas a Stalin porque le dije una cosita, pero es que me indignó lo que me dijo. La verdad, no fui porque estaba en clase, Stalin, yo tengo que dar clase
Salí de la universidad a las 2:30 del día y me tuve que venir directo a la está radio. bien. Pero como No con tiene los que adecos ponerte- yo no tengo que ir al brindis porque la presencia es eterna, No hubo porque fui brindis, fue un parte de acto. ello. Bueno, el acto, lo que Estamos hubo. Mira, bueno. Me quedé con el viejo código. Ahí, sí, bueno, pero las cosas siguen en el país, ¿no? Los problemas. Aquí está Omar Zambrano, economista, que en un poco tiempo vamos a hablar sobre el tema económico, pero hay una cosa que ha venido diciendo el gobierno durante estos días, que esto del salario, ¿no? Y cuánto fue, cómo está anclado el salario al petro y cómo la gente va a ganar mejor y ahora sí vamos a superar la pobreza y muchas de esas cosas. En estos días estaba en una reunión con Omar y estábamos hablando, bueno, cómo se perdió el valor del trabajo, ¿no? Y cómo el esfuerzo del trabajo hoy no está recompensado exactamente. Y ha habido protestas estos días, sobre todo en la administración pública, porque había una expectativa de reconocimiento de algunos de luchas de derechos laborales, y entre ellos esta semana hubo una protesta en las universidades, los profesores universitarios, y en el teléfono, en la línea telefónica, está el profesor Gregorio Afonso de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que nos va a hablar un poco sobre el tema, ¿no? Y que los que nos escuchan conozcan un poco la realidad de lo que está pasando con las nuevas tablas y cómo se desconoce todo el mérito académico y de trabajo dentro de la administración pública, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Lo que se cayó la llamada. Bueno. Un problema. ¿Se cayó? Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Nos falta un audífono. Bueno. No, otro más. Bueno, pero mientras se reconecta ahí, yo hablaba un poco con Gregorio antes de entrar, ¿no? Y cómo hoy, se les pagó la quincena a los trabajadores universitarios y como es una burla, le pagaron igual a todo el mundo, ¿no? Igual, no importa cuál es tu escala, no importa cuál cuántos años tuviste en la universidad, cuántos años tienes de labor académica o de trabajo, y ahí hubo unos pagos casi todos igual. Hay unas tablas, hay como unos niveles, pero evidentemente no es el reconocimiento de lo que se hacía. Incluso en la ley actual de universidades se reconoce en el ámbito de profesores todos los grados de instructor, agregado, asociado, titular, doctorado, posgrado. Todo eso es un reconocimiento en el ámbito académico como profesores. Igual en la tabla de empleados y obreros es lo mismo, la cantidad de años, las primas por antigüedad, de profesionalización, de cómo además en la universidad se da mucho el caso de que hay personas que han entrado como obrero y terminan siendo la escala más alta de empleado porque estudiaron dentro de la universidad mientras trabajaban, y eso hoy ha sido totalmente desconocido. Este es un caso puntual en la universidad. Yo ahorita hablaba con el jefe de recursos humanos de la asamblea y estábamos hablando sobre el tema, y entiendo en la asamblea es mucho peor lo que va a pasar. Creo que quedamos en que íbamos a esperar mañana, porque hay que esperar a ver si hay el pago, a ver, porque todavía en la asamblea no han pagado la quincena, pero yo creo que ya tenemos en la línea, todavía no tenemos en la línea al profesor, pero bueno, es parte de lo que ha venido ocurriendo en cada uno de los sectores. Claro, pero además del profesor tienes el problema, ayer el sector eléctrico salió a protestar a los trabajadores también, porque el problema que tú tienes aquí, que ahora se le une a esto, ya viene el profesor, el problema de la unidad tributaria. O sea, muchas de las contrataciones colectivas, los beneficios venían en unidades tributarias. Este concepto novedosísimo, y hay que decirlo, la presidencia de la República, a mí no me gusta él, pero es Nicolás Maduro. El origen de Nicolás Maduro es un origen del movimiento obrero sindical. Él fue representante del sindicato en el metro de Caracas. Lo que nos parece insólito es que estamos hablando de derechos sociales. En los derechos sociales opera la progresividad del derecho. Entonces no puede haber disminución de los beneficios de los trabajadores. Y lo que estaba ocurriendo con ese famoso anuncio de Nicolás, que sonaba como a armonía, cuando él dijo voy a pagar los 1.800 soberanos y la gente pensaba en 180 millones de los de antes, es que él lo que no terminó de decir a la gente era lo que les iba a quitar para pagarles eso. Vamos ahora con Gregorio, que ya está en la línea. Aló, buenas tardes, Gregorio. ¿Me das ese pin a mí? Aló. Okay. Gregorio. ¿Aló? Gregorio. Aló. Aló. Aló, buenas tardes, ¿cómo estás, Gregorio? El profesor Gregorio Afonso, profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Asociación de Profesores, que está en línea. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Stanley, buenas tardes, Liliana, y buenas tardes, los radioescuchas. Sí, aquí también está Omar Zambrano. Bueno, no, que hablábamos antes de la introducción, antes pudiéramos hacer contacto, bueno, ¿cuál es la realidad que está pasando con el sueldo, con el trabajo como un valor, ¿no? En esto ya tenía una discusión, ¿cuál es el reconocimiento del trabajo como un valor, como una herramienta de transformación, de superación de cada uno de los individuos, y cuál es la realidad que está ocurriendo con el nuevo salario mínimo y las reivindicaciones que tienen los trabajadores, y en este caso el sector universitario, cómo ha sido el tratamiento del gobierno al reconocimiento de antigüedad, de academia, de investigación y cada una de ellas, ¿no? Bueno, digamos que después de la reconversión monetaria, nosotros lo que asistimos a un nuevo episodio de la destrucción del trabajo como hecho productivo y bueno, y continúa todo el deterioro de la productividad en el país. Bueno, lo que hemos visto en el sector universitario, pero que se extiende a todos los trabajadores en general, también está para la administración pública, incluso para las Fuerzas Armadas. Se conoció también que va a haber una reestructuración de todas las reglas que regulaban las relaciones de trabajo en cada una de esas instituciones. Es decir, estamos hablando de un desconocimiento por parte del Ejecutivo Nacional de todos los contratos de trabajo que existían previamente. Es decir, algo que no ha existido ni en los momentos de mayor desregularización y flexibilización laboral en tiempos de la receta fondo monetarista y de corte liberal de la década de los 80 y los 90. Esto es algo, bueno, muy asociado a este tipo de gobiernos autoritarios. Queremos decirle a la gente, para traducir en forma clara lo que estamos señalando, es que, por ejemplo, en el sector universitario, el tabulador salarial comenzaba en 4.75 salarios mínimos. Es decir, el primer cargo obrero ganaba 4.75 salarios mínimos y luego se establecía en una interescala hasta llegar al último cargo del profesor, que es el profesor titular a dedicación exclusiva. Pero además ese acuerdo de 4.75 no fue una convención colectiva que se firmó hace 2, 3 años. No, se firmó con el ministro Hugo Belroa en el mes de julio de este año. Es decir, estamos hablando escasamente 2 meses atrás. Y el gobierno hoy se presentó en forma unilateral con un tabulador salarial que comienza en un salario mínimo. Entonces, bueno, toda la estructura de salario en ese aspecto la destruyó. Además, violentando todos los acuerdos que hay en materia de prima y de otro tipo de bonificaciones. Y luego, bueno, teniendo ese impacto no solo en la familia de los trabajadores, la posibilidad de vivir dignamente, sino en la academia universitaria. Para que la gente pueda también visualizar en forma más clara. Si nosotros habláramos de Jacinto Combi o profesor Maza Zavala, como profesores titulares a dedicación exclusiva de una universidad pública, si ellos estuvieran hoy trabajando con nosotros en la universidad, ninguno de los dos, por todas sus obras publicadas, por doctorado culminado, por su trayectoria docente, cobraría más de 2 salarios mínimos. Es decir, eso es lo que al fin y al cabo diseñó el gobierno, una estructura salarial que en el caso de las universidades desmerita toda la academia, porque además las interescalas suponen un 6% entre un escalafón y otro, es decir, desestimula el ascenso, porque bueno, ningún profesor estaría buscando investigar y desarrollar toda su vida académica si lo que le reportaría es un 6% de incremento entre un escalafón y otro. Y bueno, y también por supuesto eso va a llevar un desestímulo a los estudiantes, porque si los estudiantes ven que el trabajo asalariado, profesionalizarse y emplearse no tiene ningún futuro ni tiene ningún valor, todo se iguala o está muy similar al salario mínimo, bueno, la gente o procura hacer lo mínimo o procura lo que está haciendo hoy por hoy, que es una enorme diáspora. Una pregunta, Gregorio, en las conversaciones con el gobierno, todo lo que tiene que ver con la contratación colectiva, que además hay que recordar a los oyentes que la contratación colectiva es ley entre las partes que no puede ser modificada por nadie, ni por un presidente de la República, ni por nadie, solo podría ser modificada por un tribunal si viola alguna normativa constitucional o legal. En esa conversación, todo lo que son los beneficios laborales, porque pareciera, la impresión que uno tiene es que en esta nueva tabla, todo lo que estaba en las contrataciones colectivas queda al margen y lo único importante es el 2.7 o el 2.8 que va a ser el salario. No,
bueno, no queda todo al margen, queda lo sustancial. Eso es lo que queremos más o menos aterrizar contigo. O sea, además de estar afectados en lo que es la tabla salarial, ¿en qué más se ve afectado un profesor universitario o un trabajador universitario? Bueno, se ve afectado en todo lo que son el conjunto de beneficios socioeconómicos. Eso es lo que quiero decir, porque, por ejemplo, el gobierno manda una nueva tabla salarial, pero no manda ni una palabra sobre el HCM. En este país, los trabajadores públicos, hasta los que trabajan en el Ministerio de Salud, tienen HCM privado. Bueno, el HCM que le oferta el Estado venezolano, en este caso a los universitarios, que es el que te puedo hablar con más detalle, es decir, es de 6 millones de bolívares fuertes, es decir, 60 bolívares soberanos, y no hay ninguna palabra sobre eso, que es un beneficio también está. Luego están todas las cláusulas por actas convenio, es decir, en los contratos establecemos que nosotros tenemos un centro educativo para los hijos de los profesores universitarios, que el gobierno está obligado a dar un porcentaje de la nómina integral. Bueno, totalmente desconocido, el HCM básico y lo que son los acuerdos federativos para previsión social, que en este caso son los institutos de previsión social donde se da la atención médico-odontológica. Esos son beneficios que los está volando a la torera. Y bueno, y el salario, que lo y sin contar lo último, que genera con que hay algunos beneficios que están atados a la unidad tributaria. Eso te iba a decir, porque salió en Gaceta la nueva publicación de la unidad tributaria que está pasando a 17 soberanos. Y aquí está Omar, o sea, si uno toma la unidad tributaria como una expresión de la inflación anual, o sea, el aumento pasa el 1000 y pico. O sea, ¿cuánto está el aumento de la unidad tributaria? Creo que venía de 100 y pico, pasó a 17 soberanos, que serían, ¿qué? 1.700.000. Sí. Y creo que estaba en 100 y pico, 200 bolívares fuertes la unidad tributaria, que también algunas cláusulas de ustedes están relacionadas con la unidad tributaria, ¿no? La nuestra es la de todos. La nuestra es la de todos. Sí, fíjate, eso que tú apuntas es muy importante, porque al final están aumentando la unidad tributaria, pero solo para cobrarla. La sancionatoria. Claro. Al final es la unidad tributaria sancionatoria la que estás aprobando. Que maneja el CENIAT. Bueno, es que es la sancionatoria. Pero solamente el CENIAT, lo aclara la Gaceta. Claro. Solamente es la sancionatoria. Para el CENIAT. Es que la sancionatoria es fundamentalmente la del CENIAT, es la que se aplica. Las demás son aguas. Lo hacen el profesor para que efectivamente no tenga incidencia con un beneficio que es universal a todos los trabajadores en este país, que es el bono de alimentación, por ejemplo. Así es. En nuestro caso está la prima de actividad docente y la prima familiar, que estaban atados a la unidad tributaria. Yo creo que el gobierno, y también es importante decirle a la gente, el gobierno le impone a los empresarios que pasara el salario mínimo de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares fuertes, ¿no? Y les dice, y tienen que pagarlo, y les impone pagarlo. Pero después, cuando le toca a ellos pagarlo, aparecen con otras tablas distintas para no hacerlo. Porque si tenía tabuladores, como en el caso de las Fuerzas Armadas y en el de las universidades y en varios sectores de la administración pública, casados al salario mínimo, ellos tuvieron que haber hecho, eso se llama un estudio que se denomina la frecuencia de cargos, para establecer el impacto financiero que derivaba una medida como la que estaban tomando. Pero bueno, aquí nosotros estamos ante un gobierno que bueno, jurídicamente respeta todo lo que es la progresividad y la intangibilidad de los derechos laborales. Y la irrenunciabilidad de esos derechos. Absolutamente. Que lo dice la Constitución, pues. Sí, sí, y toda la legislación mundial en materia del trabajo. Es decir, los beneficios laborales solo pueden modificarse cuando hay acuerdos y que ellos conduzcan a su mejoría. Así es. Decir, nunca pasa la progresividad, pues. Claro, de hecho, incluso nosotros tenemos varios instrumentos jurídicos que regulan las relaciones de los universitarios, las normas de homologación, las actas convenios y las convenciones colectivas únicas del sector universitario. Y cuando alguna norma regulaba un mismo asunto, bueno, se usaba el criterio que tiene que usarse. Allí donde se beneficie más al trabajador, esa norma priva por encima de las otras dos. Y el gobierno desconoció todo de la forma, es decir, más reaccionaria posible. Y cuando digo reaccionaria lo digo literalmente, es decir, es un paso atrás
en relación a todo lo que son los derechos laborales. A veces yo creo que esto, más allá que el socialismo, es como premoderno pues en materia de legislación laboral. Así es. Es una barbaridad. Mira, Gregorio, nosotros tenemos que dejarte porque aquí tú sabes que el tiempo en la radio es inclemente y cuando vienen los cortes casi que nos silencian. Así es. Pero sí es bueno, el tema va a seguir, poder seguir en contacto contigo la semana que viene, a ver cómo se va avanzando en esto con esa media de 2.7, 2.8 que está estableciendo el gobierno como salario. ¿Okay? Así es, muchas gracias, Gregorio. Y nos queda claro cómo este gobierno que habla de ser el gobierno de los trabajadores deja todos los beneficios y todos los derechos por el piso, ¿no? Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Atención, Guatire, Guarenas y zonas circunvecinas. Ahora la gran feria Santo Cristo de la Grita llegó a Guatire, con frutas, verduras, legumbres y hortalizas de primera calidad y frescas, del productor al consumidor, con precios sin competencias. Acércate los sábados temprano a la carretera nacional Guatire-Guarenas, sector El Ingenio, calle Las Alegrías, frente a las residencias El Encantado Suite, y compra calidad y frescura. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí volvemos y estamos en la segunda parte del programa. Aquí estamos con Omar Zambrano, economista, y para introducir un poco el tema y empataron a seguir el hilo de la conversación que teníamos con el profesor Gregorio Afonso sobre el tema del trabajo y cómo se han hecho regresivos los derechos. Entonces, en estos días teníamos una discusión sobre el tema del trabajo y el valor del trabajo, ¿no? Y cómo, en vez de hablarse en este país de trabajo, de cómo el trabajo puede ser una fuente de desarrollo, cómo el trabajo es una fuente de superación, una herramienta para superarse y tener una economía sana, o sea, cómo puedes tener buenos empleos remunerados, teniendo una empresa privada, teniendo una economía en desarrollo, una economía sana, una economía que sea sustentable, y todos los anuncios que ha hecho el gobierno en los últimos días, horas y semanas, más bien lo que buscan es mucho más controles y nunca se habla ni de desarrollo ni de potencial económico, etc. Invitamos hoy a Omar para hablar un poco sobre el tema, ¿no? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos los oyentes y gracias Liliana, gracias Stalin por esta invitación que tenía muchísimas ganas de venir desde hace mucho tiempo, y ahora se hizo mi sueño realidad. No, mira, realmente yo escuchando al profesor en el segmento anterior, yo creo que es un síntoma bastante, yo diría, no sé, como típico de lo que está pasando en este desarreglo económico que está produciendo el gobierno con estas medidas, ¿no? Y yo creo que conduce a precisamente al comentario que comentábamos el otro día Stalin y yo. O sea, el trabajo y el salario como hecho social está perdiendo total significación en esta economía. Es una economía sujeta a una enorme destrucción productiva que ya alcanza 5 años y que ha reducido esta economía
a un tamaño que es básicamente la mitad de lo que era hace 5 años. Eso significa, puede sonar como una cifra así esotérica, pero eso significa destrucción de empresas, destrucción de trabajo, destrucción de productividad. El hecho productivo del trabajo y de la producción está desapareciendo literalmente. Y en este contexto, básicamente ya antes de las medidas de este paquete de recuperación económica del presidente Maduro, el salario había venido perdiendo total significación como incentivo económico para las personas, para tomar sus decisiones tanto de trabajo como de estudio, de cuántas horas dedicarle a cada una de las actividades de su vida. De hecho, estábamos en una situación donde el salario estaba en una situación de tal precariedad que incluso era antieconómico salir a trabajar para muchas personas, porque el costo de la vida, el solo costo de salir de tu casa a la calle, a enfrentar la calle por un salario que probablemente no te alcanzaba ni siquiera el salario diario para pagar lo que estabas pagando en pasaje o en transporte, la gente es racional, pues la gente es racional y saca sus cuentas. Dice, ¿para qué voy a salir yo a trabajar si el salario no significa nada? Entonces, bueno, viene Maduro con esta medida absolutamente descabellada, que está produciendo estas consecuencias como la que está narrando el profesor de la UCB en el segmento anterior, de aumentar en un solo escalón a un salario que en el momento que hizo el anuncio hizo, ilusionarse a mucha gente de que iba a recuperar un poco su capacidad de consumo y su nivel de vida. Pero lo cierto es que yo creo que los oyentes tienen que tener muy claro que el paquete de medidas que el presidente Maduro anunció no ha hecho y no está haciendo absolutamente nada por curar la enfermedad de fondo. Y la enfermedad de fondo es que tenemos un conjunto de políticas que han llevado a esta economía a tener el brote más virulento, más profundo y más prolongado que se tenga en la historia de los últimos años en el mundo de hiperinflación. Hiperinflación es que los precios, y eso no hay que decírselo a nadie, pues la gente lo vive en carne propia día a día, los precios están cabalgando a un ritmo donde uno puede prácticamente experimentar día a día, e incluso dentro de un solo día, cambios de precios en los productos. A veces cambian los precios cuando uno está en la cola de la panadería o en la cola del supermercado. Una cosa que costaba una cosa cuando entraste a la panadería, de repente cuesta otra cuando estás saliendo. A ese nivel estamos. Entonces, en este contexto, mire, el presidente Maduro pudo haber dicho no 1.800, sino 2.600 o 3.500 o 7.000 o 17.000. Lo importante es que la gente tenga claro que mientras no se ataque el problema de raíz, si antes el salario de 3 millones de bolívares equivalía, qué sé yo, a 1,5 kilos de arroz, probablemente después, en un tiempo prudencial, en unas semanas o poco tiempo, el nuevo salario mínimo va a equivaler otra vez a 1 kilo de arroz. Eso es lo que es equivalencia real que llaman los economistas, es lo que la gente tiene que tener claro, que no importa que no importa cuál sea el nivel de salario que se fije por decreto. Si no se ataca de raíz el problema de la inflación, si antes un salario alcanzaba para 1 kilo de arroz, mañana va a alcanzar para 1 kilo de arroz, porque ese es el nivel de equilibrio de todo este desorden. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted fijó el salario en 1.800, bueno, entonces el kilo de arroz va a llegar a 1.800 en cualquier momento. Claro, pero es importante lo que tú dices, porque la gente tiene como una ilusión de armonía ahorita. Claro. 1.800, hoy en este momento el kilo de arroz, si lo consigues, está en 42 o 45 bolívares soberanos. Ojo, veamos el precio, 4.500.000 de lo antes, que era más o menos lo que uno terminaba pagando, más de lo que uno le pagaba a un bachaquero, pero no es el punto. O sea, ahorita hay una ilusión, porque todavía, como acaba de iniciar el salario, la gente cree que eso va a ser eterno. Por eso la referencia de Omar es importante. Eso tiene un tiempo y el mercado se va a ajustar. Se va a ajustar sin ninguna duda. Y aunque yo creo que todo el mundo sabe que lo que sucedió después de la reconversión y las medidas, los precios dieron un salto astronómico, de 4 o 5 veces el precio de las cosas. La gente
digamos, a la expectativa de su nuevo salario mínimo, creo que no ha visto todavía la magnitud del salto inflacionario que sufrimos en el mes de agosto, y peor con lo que viene en septiembre. Entonces, aunque 1.800 parezca lejos todavía, si yo quiero que la gente, o que pudiera pensar en el salario en términos de lo que compraba antes y lo que está comprando ahorita. Ahorita transitoriamente 1.800 puede servir para un poco más de lo que servía el salario mínimo anterior. Pero si no se ataca el problema de raíz, 1.800 va a significar exactamente lo mismo que antes. Entonces, tal vez gráficamente es bueno ponerlo así. Si el salario mínimo antes era 1 kilo de arroz, va a seguir siendo 1 kilo de arroz en el transcurso de pocas semanas, porque el proceso hiperinflacionario va a hacer que los precios se ajusten de manera tal de que el precio del salario, digamos el salario, siga siendo la misma cantidad. La inflación diaria de agosto quedó en ¿cuánto? ¿4, 5? Está en 4% y está acelerándose, porque a pesar, y eso fue el salto inflacionario que todavía no ha visto las consecuencias de lo que va a pasar en septiembre, porque en septiembre es que efectivamente se va a empezar a pagar el salario mínimo. Y como el gobierno no tiene forma legítima de financiar sus actividades fiscales, lo que quiere decir es que todo va a significar la continuación de la política de impresión de más dinero por parte del Banco Central, que es la causa original de la inflación, ¿no? Tenemos que ir al corte y en el próximo seguimos hablando sobre el tema y sobre cuáles son las verdaderas causas de la hiperinflación. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y aquí seguimos al aire, por cierto. Gracias a Menestari y a la estación porque nos permite estar con ustedes todos los jueves. A mi César, a los productores, a todos. No me voy a extender mucho en eso, pero tengo que siempre darle el agradecimiento que hacen posible que opere la libertad de expresión y otros criterios. Omar, estábamos hablando ahorita, tú nos decías no solamente el tema de la hiperinflación, sino esta hiperinflación, que es bueno aclararle a la gente. Si yo tengo 1.800 ahorita y puedo comprar, si la consigo la carne, si consigo el pollo, pero digamos que estoy consiguiendo producto, mi capacidad de compra con esos 1.800, que es lo que quiero dejarle claro a la gente, va a ser la misma capacidad de compra. Voy a comprar los mismos productos ahorita que dentro de un mes. No, sí, yo creo que estamos en esta etapa transitoria de ilusión, donde estos 1.800 todavía uno saca la cuenta en su casa y probablemente te alcance, ¿no? Para algunas cosas y cuando se consiguen, como dices tú, porque el otro fenómeno de escasez no está resuelto, al contrario se agudizó. Pero yo lo que quiero es transmitir la idea de que cuando tú tienes un proceso hiperinflacionario como donde tienes tasas de inflación diarias de 4 o 5%,
es cuestión, bueno, es una cuenta que se puede sacar muy fácilmente. Claro. O sea, es cuestión de que ese 1.800 te vuelva a alcanzar para lo mismo que alcanzaba antes, que era casi nada. Es decir, el proceso hiperinflacionario es un proceso que está destruyendo el valor y la capacidad adquisitiva del salario aceleradamente, y es un proceso que no se ha parado. Y no se ha parado y además no tiene techo. Venezuela Venezuela este año, digamos, los organismos internacionales están proyectando que va a tener una tasa de inflación de 1.000.000% al cierre del año. Pero puede ser más de 1 millón, puede ser perfectamente 2 millones o 3 millones o 4 millones%. Y no es por sonar deliberadamente alarmista, es que simplemente esto es como una bola de nieve que no se para hasta que puedes pararla. Y se puede parar, o sea, podemos pararla. Yo creo que la ciencia económica... ¿Algún anuncio de Nicolás va dirigido a que paremos eso? No hay nada en este momento de lo que yo pueda analizar del paquete de medidas, del paquete de recuperación económica del presidente Maduro, que indique que esto va a parar. Porque básicamente este anuncio de aumento del salario mínimo produce una carga muy fuerte sobre el sector público. Es decir, los gastos del gobierno están incrementándose exponencialmente y no hay nada todavía del lado de los ingresos del gobierno, o sea, están aumentando la unidad tributaria, aumentaron un poquito el IVA, aumentaron algunos otros tributos, dijeron que iban a crear el débito bancario otra vez, pero las cuentas todavía no cierran, pues, ¿no? Entonces, no. Agosto bajó la producción petrolera de nuevo, o sea, es menos ingresos por esa vía. Exactamente, y además la principal fuente de ingresos del gobierno, que es el sector petrolero, está en declive absoluto. Y hoy salieron las nuevas cifras de producción petrolera y volvió a declinar la producción petrolera el mes pasado. Entonces, digamos, el gobierno está en unas dificultades enormes para cerrar su hueco fiscal y está haciendo lo único que puede hacer en este momento, que es imprimir dinero al Banco Central. Y si los chinos, pues según Nicolás, y según dijo Dios de anoche, prepárense que viene un super anuncio de China. Si los chinos le dan una plática a Nicolás, ¿será que los venezolanos vamos a tener las 3 papas al día? Luz, agua, teléfono, servicio público, hospitales, escuelas. Mire, la situación financiera... ¿Cuánto necesitan dar los chinos a Nico? No sé. La situación financiera del gobierno es tan comprometida que yo dudo, digamos, que el anuncio del nuevo préstamo con China de 5.000 millones sea suficiente como para solucionar los problemas financieros del sector público venezolano. El hueco es demasiado enorme, y además Venezuela necesita no 5.000 millones, Venezuela necesita total y libre y acceso a los mercados financieros internacionales de manera masiva. Esta es una economía que está muriéndose por falta y por una sequía total de dólares. Aquí no hay dólares suficientes como para que esta economía pueda consumir e importar las cantidades que esta economía de este tamaño está acostumbrado. Entonces, lo que estamos viviendo los venezolanos en términos de escasez es precisamente la incapacidad total que tiene esta economía de poder financiarse cosas en el exterior. Eso no lo va a solucionar un préstamo con China. Entonces, y aunque pueda aliviar en algo algunas de las restricciones que tiene el gobierno, no creo que sea una solución ni duradera ni permanente, ¿no? Sí, bueno, porque lo que creo que también es que el gobierno no ha logrado, pues, parte de la economía y que se desarrolle y que vengan inversiones y que se reactive la producción, es que haya confianza. Y al final el gobierno no ha logrado generar confianza con ninguno de esos anuncios, porque no hay un anuncio. ¿Cómo es que va a haber producción nacional? O sea, porque no hay ese anuncio. Incluso con el tema petrolero, lo que anuncian es que van a entregar más soberanía, es que están dispuestos a entregar todo porque están enfermos de poder, pero desde el comienzo de año Quevedo está diciendo que va a subir la producción petrolera y lo que hemos hecho es ir decreciendo y decreciendo cada mes sostenidamente. Evidentemente tenemos mucho menos ingresos. Entonces, yo a veces, no es que no entiendo, sino que hay que tener una lógica también, hay una lógica del gobierno que no es buscar resolver el problema, sino es como me quedo unos días en el poder. O sea, siempre es como me quedo horas, semanas y más, y comprando tiempo para quedarse en el poder. Es lo que yo creo que hacen, porque no resuelven el problema. Al final, cada día los venezolanos vamos a tener menos poder adquisitivo, el salario va a estar mucho más deprimido, no va a haber trabajo y no va a haber productos porque no se reactiva la economía. Entonces, al final, bueno, ¿qué buscan esos anuncios? Es lo que yo no entiendo, ¿no?
Sí, definitivamente los anuncios son incompletos, no representan para mí ninguna solución a la grave situación que estamos viviendo los venezolanos. En el sentido, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, Stalin, no hay coherencia en los anuncios, no parece que hubiese una intención real de cambiar de rumbo. Y peor aún, yo siempre trato de hacer esta salvedad. El gobierno actual está en una posición imposible, en el sentido de que bajo mi óptica, y yo creo que es mi opinión, ni siquiera que quisiera hacer un cambio de rumbo verdadero, creo que va a poder, porque adolece de un gravísimo problema de credibilidad. Porque, o sea, para usted restablecer la credibilidad de las medidas de política del gobierno, usted tendría que no solo cambiar de política, sino de cambiar totalmente de caras y de rostros y de modelo, de discurso. O sea, no pueden ser los mismos tipos que tienen 20 años haciendo las mismas políticas que han arruinado este país, no pueden ellos estar al frente del cambio de rumbo de este país. Porque nadie les cree. Nadie les cree, y no les cree tú ni yo, o sea, es un tema de percepción de los mercados, de los mercados internacionales, de los agentes económicos, como llaman los economistas. El tema de la credibilidad es un tema muy bien estudiado en la literatura económica, o sea, es un tema súper fundamental, que dice que los programas fracasan por problemas de credibilidad, independientemente de que estén bien diseñados. Imagínate esta chapucería que está medio incoherente ahí, además sin credibilidad. Entonces, y afectando intereses directos. O sea, el caso de los trabajadores todavía no lo hemos visto. Yo creo que eso apenas está empezando a crecer. Claro, porque te empieces a ver la cuenta y te llegue la quincena que estás ganando proporcionalmente menos de lo que ganabas antes. O sea, si el salario de antes no era bueno, porque la inflación te lo estaba comiendo. Entonces, imagínate ahora, donde todos tus derechos laborales quedaron atrás. Te vas a ir dando cuenta, no hoy, porque bueno, todavía el mercado se está como ajustando, ¿no? Hay una percepción, porque atrás de la reconversión está, claro, como ven los números menos. Una ilusión. Es la ilusión de los ceros. Te estás ajustando con los ceros. Es los 5 ceros menos, pero es más real. Te va a alcanzar para mucho menos lo que te alcanzaba antes. Eso es muy interesante lo que tú dices, porque al final, yo creo que esta economía estaba, lo que conversábamos, estaba el trabajo como hecho social y productivo estaba perdiendo total significación y estaba afectando, digamos, las decisiones de comportamiento de los venezolanos desde el gerente hasta el trabajador más humilde, que todos son muy racionales y dicen, bueno, en este país no vale la pena trabajar, porque por este salario que yo estaba ganando antes, para eso prefiero arriesgarme y agarrar una carretera hacia Cúcuta y ver si consigo algo en Perú o en Ecuador, ¿no? Que esa fue la decisión que tomaron. Algo que me permita mandar $30 a mi familia, que con esos $30 fue la decisión racional que han tomado millones de venezolanos en los últimos años, ¿no? Entonces, ahora, aparte del problema que tenemos de la pérdida real de valor del salario y de la capacidad adquisitiva del salario, ahora estamos enfrentándonos a este nuevo problema, que es el achatamiento de las escalas salariales, que van a introducir aún más desincentivo al hecho productivo del trabajo. Porque ahora no solamente es que tu trabajo no vale mucho, sino que además no hay diferencia entre si tú estudias o no estudias, si tienes experiencia o no tienes experiencia, si tienes formación académica o no tienes formación académica, si tienes alguna habilidad especial que el mercado te remunere por encima de los demás. O sea, esos incentivos existen en la economía para algo, es para que exista gente dispuesta a hacer las inversiones humanas, de capital humano, de sus decisiones personales, para ser médico, arquitecto, claro, gerente. Entonces, los salarios sirven como incentivo para eso. O sea, si tú ves que ser arquitecto no tiene ninguna diferencia a hacer cualquier otra actividad, tú no tienes ningún incentivo para hacerlo. Más allá, digamos, de la... Así es, bueno, hablando de los incentivos que tú pones aquí, lo manda un oyente para leer algunos mensajes. Nos ponen, ¿cuánto gana Nicolás en estudio? Entonces, ¿cuánto ganaría uno que estudió? Juan de Katia, hermano, Nico no tiene sueldo. Nico tiene todo el presupuesto de la nación con una tarjeta de crédito sin límite. Arrancó para China sin aviso y sin protesto y sin decirnos nada a ninguno de nosotros. Así que no
todo, tiene todo, pero un poco lo que tú decías, o sea, ¿qué sentido tiene para que yo he estudiado, para que me he formado, para que tenga un máster, un doctorado, un magíster, lo que tengo, si al final voy a ganar igual que a otra persona? Aquí uno nos pone, por favor, no le digan presidente. Sí, lo Otros nos ponen a la miseria que nos han llevado los ampones del gobierno, sin comida, medicinas, dinero, electricidad, transporte. Sálvanos, Dios mío, estos demonios, el viejo de la Vega. El viejo de la Vega siempre está súper activo. Hay una señora que nos dice aquí que fue a ser Maduro a China, nos están preguntando. Otra persona, el señor Juan, nos dice, ¿cuál es la razón de que hoy aparentemente el poder adquisitivo mejoró? Y es un poco lo que explicabas tú hace un rato, ¿no? O sea que... Sí, es una ilusión transitoria, porque las cosas por abajo siguen en su tendencia destructiva de la capacidad de compra de los venezolanos. La hiperinflación no ha parado. Y si no para, bueno, será cuestión de tiempo en que ese 1.800 ya no nos alcance para nada. Sí, ¿no? es un oasis, ¿no? Es un oasis lo que está ahí, una ilusión. Además, unamos todo. Como en el ojo del huracán, pues, o sea, es como que entramos en una calma temporal. Y lo que viene ahora... No, ahorita estás en la aplicación del medicamento. El medicamento es que parece que es un veneno. La empresa privada, o sea, que genera empleo, no estamos defendiendo oligarquías ni no oligarquías, yo no creo en eso, pero hay unos tipos que generan empleo, ¿verdad? Que son emprendedores, grandes empresas, pequeñas empresas, productores agrícolas, que producen y tienen que pagar salario mínimo. Pero toda esa gente le están diciendo, además de que tiene que generar el recurso para pagar el salario nuevo, también le estás diciendo, mira, tu declaración de IVA, tu declaración de impuestos sobre la renta, todo lo tuyo me lo tienes que hacer ahora adelantado. Vámonos a la semanal, vámonos mensual, pero además te estoy diciendo, hoy te tengo una nueva unidad tributaria, me tienes que pagar más. Tienes que pagar más salarios, me tienes que pagar más a mí. No bastando con eso, los que producen en el interior carne, pollo, ñema, batata, yuca, lo que quieran, cuando vienen saliendo con los quesos, por eso no van a conseguir queso blanco duro, que es el que está regulado. Los agarran los gobernadores y les dicen, papi, tienes que dejarme aquí el 20 o el 30% de tu producción, porque eso va para el club de aquí. Eso es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Sí, entonces, tú no tienes forma de que el mercado pueda funcionar y la gente tenga ganas de... Ya me voy. O sea, me dijeron que vaya a un corte porque no hay forma de funcionar pues con Nicolás. Entonces que cortemos el debate de lo ineptos que son y ya volvemos en la próxima parte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En gran parte del país, el racionamiento de agua se ha convertido en la pesadilla del venezolano. Es responsabilidad del gobierno que el agua llegue a cada hogar de manera continua y fluida, para no violar el derecho que tenemos todos al preciado líquido. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping _BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, bueno, aquí regresamos a la última parte del programa. Estábamos hablando un poco de los anuncios, qué va a pasar con este tema de China, si es verdad que consigue la plata, no lo consigue, un poco entre
entre espacio, ¿no? Antes de entrar al aire. Pero creo que ya en esta parte final, bueno, ¿qué es lo ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo además, yo creo que todo lo que narra, lo que transmite Omar es una cadena de desaciertos que lo que muestra es el fracaso de un modelo y que al final la economía, aunque es una ciencia y hay unos números y si hay toda una planificación para ella, la economía al final va junto con la política, ¿no? Y que si no hay un cambio político... Y lo social debería marcar la pauta de la política. No, claro, y de lo económico, claro. Ajá. Pero lo que me refería era que si no hay un cambio político, no va a haber un cambio en la política económica que se traduce en bienestar social. Entonces, evidentemente que aquí hay que seguir luchando por un cambio político que lleve esto a otro rumbo, porque lo que nos metió en esta crisis es ese esquema que todo era, acá, como tenía mucha plata por ingresos petroleros, bueno, acabé con la producción nacional, acabé con todo el mundo, porque yo era el gran estado que tenía plata, bueno, se acabó la plata. Y ahora miren la ruina en la que estamos y ese esquema de corrupción. Pero tú sabes que sería bueno, Stalin, contigo, pero no me quiero ir en el programa abajo, como diciendo todos estábamos fregados, vamos para el... ¿Este país tiene posibilidades? No, este país tiene Pero vas a responder, vale primero esto. Dice aquí un señor, porque me encanta con lo que dijo Stalin ahorita. Dice Andrés Moreno de Katia, la realidad es que somos nosotros el pueblo que debemos cambiar este gobierno de trastorno antisocial, narcisista de personalidad, etcétera. Yo estoy de acuerdo con él. Hay un cambio de gobierno. ¿Hay potencialidades en Venezuela? Venezuela tiene todas las posibilidades de recuperarse. 1, 2, 3, ¿qué harías tú? Mira, Venezuela necesita establecer primero una fase de emergencia para atender inmediatamente las graves consecuencias socioeconómicas que esta situación que nos agobia está produciendo. Esto es ahorita una situación que lo único que está produciendo es hambre, destrucción, enfermedad, malnutrición y emigración. Y para eso hay que establecer una fase de emergencia de despliegue rápido para atender un poco las necesidades de la gente. Y luego hay que estabilizar esta economía, como llamamos los economistas. Estabilizar es que hay que acabar con el proceso hiperinflacionario como condición para poder reactivar la economía. Porque yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de decir siempre que sea cual sea el modelo que le suceda a este gobierno de desaciertos, yo creo que es clarísimo para todo el mundo que la única forma de recuperar el trabajo y el valor del salario dentro de la vida de los venezolanos es produciendo una recuperación económica rápida y acelerada donde el sector privado y no por privilegios, sino simplemente porque produce. El crecimiento económico. Yo creo que la gente debe tener muy claro que el crecimiento económico es un hecho que es la confluencia del trabajo público con el privado. Un gobierno con sensibilidad social y con políticas adecuadas para atender sobre todo a los más necesitados, que además de la posibilidad de un desarrollo económico donde la empresa privada tenga la batuta en la creación de empleo. Porque lo que nosotros queremos es recuperar la posibilidad de que esta economía genere empleos, muchos empleos, pero no cualquier empleo, o sea, que sean empleos de calidad y empleos que paguen salarios dignos y que le permitan a los venezolanos otra vez vivir decentemente y dignamente, y que además eso sirva para levantar su familia, para levantar sus proyectos de vida, para financiar a su familia, educar a sus hijos, alimentar a sus hijos, recrearse y cumplir todas las cosas que todos queremos en nuestra vida. Y eso solo lo puede lograr una economía que produzca abundante trabajo de calidad, con protección social y con salarios dignos, ¿no? Y eso solo lo puede producir el crecimiento económico basado en el sector privado en confluencia con lo público, ¿no? Así es. Sí, no, que ahí está, lo dice Omar ya terminando el programa, es que aquí se necesita una política coherente, ¿no? Una política que de verdad busque el desarrollo del país, que dé la oportunidad de que se desarrolle el trabajo, que pueda tener un trabajo de calidad, bien remunerado, que tenga servicio, y que evidentemente con este modelo no es posible. Este modelo nos hizo más pobres. El que tenga todavía una duda, vaya a un hospital, vaya a una escuela, vaya a las carreteras y vea cuál es la realidad de lo que se hizo con todo ese dinero que entró, con toda esa plata que entró durante mucho tiempo. Ese modelo fracasó y evidentemente hay que cambiarlo y hay que ir hacia un modelo distinto donde el trabajo tenga un valor, donde tú puedas trabajar y
y te permite, yo trabajo para poder estudiar, para tener una familia, para comprarme una casa, para desarrollar, para que mis hijos tengan oportunidades. Hoy esa realidad con este modelo no existe, ¿no? Y donde hay un gobierno que asume su responsabilidad, estamos a 80 días, y no lo quería dejar de mencionar, de todo este movimiento que ha habido de los empleados del sector salud, y hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna respuesta a ninguno de los hospitales, ni enfermeras, ni a médicos, ni a nadie. Y no me quiero ir, no nos podemos ir, Stalin, hoy. Ya el amigo nuestro, el diputado Juan Requesén, ya tiene más de un mes. 38 días. 38 días en el SEBIN. Su papá da unas declaraciones hoy, y yo creo que es claro lo que dice, lo que por aquí lo decía el papá. Mi hijo ni pide perdón ni baja la cabeza, que ha sido la frase siempre de Requesén, y no pide perdón porque él no hizo nada, porque él no cometió ningún delito, y porque además se le pide perdón a Dios cuando uno ha cometido una falta. Pero ese muchacho más bien está recluido, privado de su libertad, secuestrado, voy a usar la palabra exacta, secuestrado por un régimen, sí, y además violándole todos sus derechos, porque ni siquiera han permitido que los abogados o sus familiares puedan hablar con él. Un llamado, eso es un muchacho joven. Aquí hay bastante malandro, que por cierto los están investigando ahorita. Nada más voy a hablar de Derwick. Voy a hablar de los muchachitos del country, eso no los persigue nadie. Si ustedes se llaman revolucionarios, persigan a los que tienen que perseguir. Pero este muchacho, universitario, dirigente estudiantil, que lo único pecado que cometió fue que el pueblo del Táchira lo eligió como diputado, y eso parece que los molestó, no puede ser el que esté recluido en este momento. Hay bastante choro para el señor del SEBIN, robándose la gasolina, el ganado, las vacas, lo que tú quieras. Busca eso. Yo sé que muchos son panas de ustedes, pero busquen a eso y liberen a los que lo único pecado que han cometido es luchar por la libertad y la decencia en un país. Bueno, los dejamos. Así es, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.